En el mundo hay una reciente ley, la ley AB5 de California, que nos da 3 elementos para identificar falsos autónomos. ¿Qué es esto de los falsos autónomos? Cuando los trabajadores y trabajadoras de plataformas son falsos autónomos, nos dicen que son colaboradores, autónomos, independientes, emprendedores y realmente son trabajadores. Esta ley supone que analicemos 3 elementos. Uno, que serían verdaderos autónomos siempre que el colaborador sea libre del control y la dirección de la empresa. Lo cierto es que los trabajadores de plataformas no son libres del control ni la dirección de la empresa, pues es la empresa la que da los turnos, dice quiénes son los clientes y además establece las tarifas, entre otras. 2, el colaborador entonces debe prestar servicios que no estén incluidos en la actividad ordinaria de la empresa. Falso. Los trabajadores y trabajadoras de plataformas siempre realizan actividades que son del objeto ordinario de la empresa, del giro ordinario de la empresa. Hay una similitud de esos dos objetos. En ese orden de ideas, posiblemente son trabajadores y no simple colaboradores o autónomos. Y el tercer elemento que es muy importante es que el colaborador autónomo tiene una estructura empresarial independiente. Estos trabajadores y trabajadoras de plataformas, los que conocemos en el caso colombiano, en su mayoría no tienen ninguna estructura empresarial independiente. Cuando el usuario ve al repartidor o ve al conductor, no ve al independiente, está viendo a Uber, está viendo a un trabajador de Rappi, está viendo a un trabajador de domicilios.com o de mensajeros urbanos, entre otras. ¿Quién es el dueño de la marca? La empresa de plataformas, no los colaboradores o independientes. Pero adicional a eso, otros elementos que veremos más adelante. ¿Quién es el dueño? ¿Quién se beneficia de las ganancias y quién asume los riesgos? La empresa de plataformas, no ustedes. Hay varias sentencias a nivel internacional que han establecido por qué hay relación laboral entre las empresas de plataformas y sus trabajadores. Una de esas es esta sentencia de Uber de 2019. En este caso, el juez identificó que habían control, que habían instrucciones por parte de la empresa de plataformas, que había una cierta duración de esas instrucciones, que había una dependencia económica de los trabajadores y trabajadoras de plataformas que permitía identificar un vínculo laboral, que para estos trabajadores el trabajar en las plataformas es su fuente principal de ingresos, no como lo dicen algunas empresas de plataformas, que es el tiempo libre que tienen algunos jóvenes para ir a trabajar en una plataforma y llevar un domicilio. No, es su fuente principal de ingresos. El trabajador no puede trabajar sin la plataforma. Eso es un elemento importante porque entonces quiere decir que es la plataforma el medio más importante. Claro, el trabajador puede ser dueño de la bicicleta, puede ser dueño de la moto, puede ser dueño del carro y de su maleta. Pero han dicho los jueces a nivel internacional que el elemento más importante, el instrumento o medio de labor para prestar el servicio más importante resulta ser la plataforma. ¿Y quién es el dueño? La empresa. Ergo, él sería el verdadero empleador. No hay libertad de escoger los clientes, pues los clientes los escoge la empresa de plataformas a través de un algoritmo. Igual él define las rutas, define el precio y adicional a esto, los ingresos que reciben los trabajadores no dependen de las ganancias del software o lo que entra al software como ganancias, sino básicamente del domicilio que hace el repartidor o de la carrera que hace el conductor. En Brasil hay otra decisión importante del año 2017, en donde algunos elementos que se pueden rescatar es que, por ejemplo, si tú no puedes ceder la cuenta a otras personas, entonces posiblemente eres un verdadero trabajador y no un independiente o un autónomo. Hay sanciones, quiere decir que hay una función disciplinante y de subordinación por parte de la empresa de plataformas, porque puede haber bloqueo definitivo, pero también hay una premiación por aceptación de carreras. Hay un pago por permanecer disponibles. Todos estos son elementos de subordinación. Se bloquean a los inactivos, sanción. Avisos que intimidan ante el bloqueo, es la facultad de sanción que tienen todos los empleadores. Quejas de consumidores, y aquí es importante, recuerden que en la última decisión que tomó la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia contra Rappi, en un caso que un consumidor llevó a la superintendencia dijo y resolvió el caso diciendo que Rappi no era un simple portal de conexión y que no era simplemente una intermediaria, que ponía todas las reglas de condiciones para todas las partes y que en ese caso no era simplemente una empresa intermediaria. Entonces, ¿quién resuelve los conflictos? Nunca van ustedes con su estructura empresarial como independientes o colaboradores a resolverle el conflicto a un cliente.
Ahora, continuemos con el análisis de la jurisprudencia internacional que ha determinado que los trabajadores y trabajadoras de plataformas son verdaderos trabajadores. En Canadá, en febrero de este año, del 2020, se estableció que había relación laboral porque era la plataforma la que determinaba los turnos, porque era la plataforma la que daba el acceso al turno por calificación o puntos, como pasa en Colombia con algunas plataformas, porque era la plataforma la que puede cancelar el turno, por ejemplo, por mala conducta, quien escoge además la ruta a través de unos algoritmos que solo diseña la empresa, entre otras. Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también estableció en abril del 2020 de este año que si la plataforma hacía la selección de personal, o sea, hacía la entrevista a conductores, quiere decir que había una relación laboral, porque también además hacía la selección de clientes y se reservaba el derecho a modificar los términos y condiciones, como pasa, por ejemplo, con la plataforma de Rappi. Un elemento importante, quien tramita las quejas entre conductores usuarios o entre usuarios y trabajadores repartidores, siempre va a ser la empresa de plataformas. Esto significa que es el verdadero empleador. Recordemos que en Colombia, quien resuelve estos conflictos entre usuarios y empresas de plataformas es la Superintendencia de Industria y Comercio. Si realmente son autónomos, independientes, emprendedores, con una estructura empresarial independiente, ¿por qué no resuelven los conflictos con los usuarios, sino que lo hace la plataforma? Simplemente porque la plataforma es la verdadera empleadora. Otra decisión en Francia, en el Tribunal de Casación de marzo de 2020, estableció que había relación laboral porque la plataforma controlaba los riesgos y las ganancias. ¿Quién se beneficia o quién recibe las ganancias, que además son millonarias, de estas plataformas? La misma empresa. No la reciben los autónomos independientes. Pero también quién asume los riesgos y quién resuelve los conflictos, como lo vimos en la sentencia pasada. La misma empresa de plataformas. Actúa como un verdadero empleador. ¿Quién define el precio? Pero algo muy importante, ¿quién factura? La empresa de plataformas. Las que facturan son Rappi, domicilios, para el caso de Colombia, mensajeros urbanos y otras, pero en ningún momento factura el repartidor o el conductor. La Corte Suprema de California, que esta es la sentencia que antecede la ley AB5 de California, estableció también varios elementos interesantes, como que si el trabajador o la trabajadora de plataforma recibe su fuente principal de ingresos a través de la plataforma, quiere decir que es un verdadero trabajador, pues no es como lo dicen estos empresarios de plataformas, que es un tiempo libre que tienen algunas personas que se dedican a otras cosas y en su tiempo libre hacen, por ejemplo, domicilios. No, es su fuente principal de ingresos. Y si no tienen acceso a la plataforma, entran inmediatamente al desempleo. Pero también hay una relación habitual, nexo por similitud entre el objeto que desarrolla la plataforma y lo que hace el trabajador o trabajadora de plataforma. ¿Quién determina la manera de vestirse y comportarse? La empresa. Este es claramente un elemento subordinante de dirección que tiene la empresa de plataformas. En el caso de Rappi, hay un programa en la aplicación en donde te forma y te dice cómo atender a un usuario, cómo hacer Rappi favores y demás. Esta es de las últimas sentencias. El juzgado de lo social número 2 de Zaragoza establece algo muy relevante, y es que siempre hemos entendido que el dueño del instrumento medio de labor, quien sea el dueño, es el verdadero empleador. La empresa no puede decir que porque ustedes son dueños de las bicicletas, de las motos o de los carros o de las maletas, son independientes autónomos. Porque en esta sentencia, por ejemplo, en Zaragoza se dijo que la herramienta más importante era la aplicación y que el dueño de la aplicación resultaría siendo el verdadero empleador, que para este caso son las empresas, por supuesto, de plataformas. ¿Quién es el dueño de la marca? No son ustedes. Es Rappi, es Uber, es Domicilios, entre otros. Pero además, ¿quién fija el precio? Así sea a través de un algoritmo, quien diseña el algoritmo predictivo es la empresa. Bueno, y ya para terminar, vamos a hablar de la recomendación número 198 de la OIT. Esta recomendación establece por lo menos 3 elementos que los países deben empezar a considerar para identificar estas relaciones laborales encubiertas o falsos autónomos. Primero, admitir una amplia variedad de medios para determinar la existencia de una relación de trabajo, quiere decir todas las pruebas con tal de
identificar si hay una relación o no de trabajo o si son verdaderos colaboradores. 2, consagrar una presunción legal. Esto significa que siempre se va a creer que hay una existencia laboral hasta que se demuestre lo contrario. Y para esto se echará mano de los indicios, criterios que hemos visto en la jurisprudencia internacional por la que ya recorrimos. Y 3, determinar previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores. Las de trabajadores serían la CUT, la CTC y la CGT, organizaciones que tendrán que empezarse a pensar cómo enfrentar estas nuevas relaciones laborales encubiertas en una falsa economía colaborativa en donde les dan la calidad de autónomos e independientes. Muchas gracias.